Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Muy bien. Hoy fui direccionado para que trabajemos un tema que tiene que ver con lo controversial en las Escrituras. Lo controversial, así de sencillo. Cuando se toca este tema se arma controversia y sobre todo en estos últimos tiempos, al tocar el tema de hoy, cuando no se hace bajo la dirección del Espíritu, se ha creado mucha confusión y en cierta manera se ha cumplido la palabra del Señor, ¿no? Que tengan cuidado de que nadie los engañe. El título de la enseñanza de hoy, la fuente eterna de la profecía. Al día de hoy encontramos un mover profético tremendo, apostólico y profético, donde en mucho lugar, congregación, denominación, llamadas mega iglesias, se han centrado en llamar profecía a hablarle a la gente de sus necesidades, de sus realidades, a decirle a la gente lo que le va a suceder o lo que le sucedió. Y en cierta manera el don profético del Espíritu tiene que ver con ello. El don profético operacional tiene que ver con ello, con el diario vivir. Pero el ministerio profético, el profeta de Dios, va mucho más allá que decirle a la persona lo que hizo, lo que está haciendo o lo que va a hacer. De por sí la escatología habla de la profundidad real de la palabra profética. Y tiene que ver con revelar lo que ya sucedió, tiene que ver con revelar lo que está sucediendo y tiene que ver con revelar lo que va a suceder. Pero vamos a sumergirnos para que podamos entender a la luz de su palabra la profecía. Por eso el título de la enseñanza, la fuente eterna de la profecía. Quiero recordar algo que el Señor nos habló en el antiguo pacto. El Señor allí en Oseas dijo: mi pueblo perece, mi pueblo se pierde. O sea, está diciendo tu hogar, tu vida, tus proyectos, todo lo que emprendes perece y se pierde por falta de conocimiento. Y cuando dijo eso, el Señor hacía referencia al desconocimiento de la voluntad de Dios, a ignorar su palabra al construir el proyecto de vida. Nosotros construimos proyectos de vida más por conveniencia e interés que por obediencia y conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso, el Señor Jesucristo, en su palabra, en su evangelio, allí en Mateo nos dejó en claro cuando nos advirtió: mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Veamos primero lo que habló allí en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de la voluntad de Dios, yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué es del sacerdocio? Yo no permitiré que conozcas mi voluntad y mi designio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus generaciones. La importancia de tener un conocimiento de la palabra de una manera personal, íntima y verdadera, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Y veámoslo en Mateo 24:11, ¿sí?
Mira lo que dice Mateo 24:11 en Reina Valera. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí viene mi primera pregunta, iglesia, familia. ¿Cuál es? ¿Por qué Jesucristo en el capítulo 24, hablando de los últimos tiempos, sí, se refirió concretamente al ministerio profético? Ahí no está hablando de los dones espirituales, del don profético espiritual, ni del don profético operacional. Está hablando del ministerio profético, y al alertarnos, el Señor dijo: cuidado, al día de hoy, para estos tiempos, vendrán, se levantarán, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán ¿a quién? A muchos. Esos muchos hacen parte de los que no tienen una relación con su palabra, sino que les gusta es que al oído les digan lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? Tienen comezón de oír, como dijo el apóstol Pablo, pero no quieren venir a escudriñar, no quieren venir a conocer, a descubrir los tesoros escondidos y los secretos muy guardados del Padre Dios. Así que quiero mostrarles por la palabra por qué el Señor Jesucristo, al anunciar en los últimos tiempos el peligro, solo hizo referencia al ministerio profético. Ahora sí, acompáñeme a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aquí está la respuesta. Mire lo que dice en esta traducción el apóstol Pedro. Dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas del antiguo pacto es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Solo ese versículo. Sí, colócamelo en Reina Valera, por favor, Gabriel, ¿es tan amable? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Hay una palabra profética tan segura que transforma tu vida, que ilumina tu ser, que fortalece tu hombre interior. ¿Cuál es esa palabra profética? Pues la única palabra profética más segura es la que se cumple. Y la palabra profética que se cumplió es la que Cristo confirmó al hacerse hombre y cumplir la voluntad de Dios. Esto que está escrito aquí lo cumplió Jesucristo cuando vino como hombre. Nació de vientre de mujer, vivió como hombre, se hizo pecador como hombre, murió por los pecadores, resucitó, venció la muerte y nos dio su Espíritu Santo. Por eso esta palabra habla es de Jesucristo. Él la cumplió, Él la confirmó. Entonces, el único lugar seguro donde hay una palabra profética que se cumplió está aquí. Cuidado con eso. Está aquí. En toda religión aceptan y reconocen que hace 2000 años vino un hombre llamado Jesús que asumió el rol de hijo de Dios y dijo ante todos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesucristo. Y bajo ese orden de ideas cumplió con su vida todas las profecías que los profetas auténticos de Dios anunciaron desde el antiguo pacto. Por eso, cuando tú y yo leemos los evangelios, estamos leyendo una palabra profética que ya se cumplió, pero es de doble referencia.
Cuando mi fe se activa, se cumple en mí y se cumple en ti. Cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque las palabras, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, plasmadas en los evangelios y luego interpretadas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos dan la dirección correcta de parte del Padre para construir un proyecto de vida. Por ejemplo, una palabra profética poderosa: amen a sus enemigos. Esa profecía no le gusta a usted porque usted quiere que le profeticen que va a ascender de puesto, que su marido va a cambiar, que le van a un nuevo carro, que le van a hacer esto, que eso. Eso no es profecía. Profecía es lo que está aquí. Perdone, ame a su enemigo, bendígalo, hágale el bien, ore por él. Cuando desde adentro, por gracia de Dios, por apertura de tu corazón, por rendirse a la voluntad del Padre, usted pone en práctica esa palabra, el reino de Dios llegó a tu vida, aunque afuera nada cambie. Creo que me estoy haciendo entender. Por eso es la palabra profética más segura, ¿sí? Y veamos algo ahí en el versículo 20, Gabriel, de esa misma segunda de Pedro, capítulo 1, donde dice: pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se puede explicar como uno quisiera. ¿Qué nos está dejando la palabra profética segura aquí? Dice, este apóstol Pedro nos enseña el secreto para interpretar o profetizar de una manera correcta las escrituras. No hacerlo como nos parece o de una manera personal. Y aquí es donde caemos todos. Acomodamos esto a nuestro parecer, acomodamos esto a nuestra conveniencia, acomodamos esto a lo que me parece, a la idea, ¿sí?, a lo que yo creo. Y los que ni siquiera se han dado una vueltica por las escrituras, pues buscan es que otros les profeticen una cantidad de cosas que solamente están centradas en sus necesidades, sus problemas, sus realidades, sus inconvenientes, siendo que la palabra profética habla de todo. A ver, ejemplo, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra profética más segura para la enfermedad? Por mis llagas recibiste sanidad. ¿Cuál es la palabra más segura para los errores que tú y yo cometemos a diario y que nos direccionan a procesos de transición en un trato por consecuencia de nuestras malas decisiones? Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuál es la palabra más segura cuando Dios permite que entremos en prueba, en tribulación, en aflicción? Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Esa es la palabra profética más segura, y tú no necesitas que nadie venga a proclamártela, y mucho menos que te vengan a canjear la palabra de Dios por dinero, o a canjear la palabra de Dios para manipular la toma de tus decisiones, de que debes estar en un lugar o con una persona, o que debes hacer esto, o que debes entregar esto. Es simplemente conocerla, recibirla, oírla, creerla, aceptarla y confiar en ella. Allí Habacuc, el gran profeta del que estuvimos hablando hace 8 días, el profeta Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, sí, pero en los primeros versículos le dijo: escribe la palabra profética para que todo aquel que en él corra, todo aquel que la lea corra. Dice, aunque tardare un tiempo. Estaba hablando de Jesucristo. Habacuc estaba anunciando a Jesucristo. Para nosotros ya es Marcos 1:15. Sí, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse
y crean en el Evangelio, crean en la palabra profética. Lo que sucede es que hoy le llamamos profecía a la adivinación, a la superstición, al misticismo, a los intereses personales. Por eso aquí dejó claro: pero antes que nada debes saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. ¿Tú sabes qué está diciendo el Señor? Aquí no coja y abra la Biblia y diga: ya, esto es para mí. No, hay que saber quién habla, qué habla y a quién habla. Entonces hay que conocer la construcción, el contenido de la Biblia. ¿Sí? Si está hablando allí en los libros del Pentateuco, está hablando del principio de todas las cosas, de la ley, de los patriarcas. Esa palabra en primer momento no es para ti ni para mí. Trae una enseñanza o trae una impartición, pero después de que yo le dé la interpretación correcta, no cogerla como mía y entonces yo la interpreto como quiero y me apropio. Y las herejías que han hecho hasta el día de hoy, que vienen y dizque sellan la palabra trayendo dinero y colocándolo en el altar y una cantidad de cosas que son mandamiento de hombres. Esos son los falsos profetas. Y lo mejor de todo fue que crearon dizque escuelas proféticas para que personas que rechazaron la palabra de Dios vengan a ser instruidos en una imaginación, en una ilusión, fundamentados en las Escrituras, pero acomodados a su manera, recibiendo el título de profeta para salir consciente o inconscientemente a engañar a los hombres. Pues allá ellos rendirán cuentas a Dios, pero pues el problema es tú y yo que creemos en una falsa palabra profética. ¿Por qué? Porque desconocemos la verdad. Y ahí en el versículo 21 de segunda de Pedro 1:21 dice: ningún profeta habló pasado por su propia cuenta. Habacuc no habló porque quiso. Moisés no habló porque quiso. Eliseo, Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Ninguno de los profetas del antiguo pacto hablaron porque les pareció, porque es que sentí dentro de mí. No, ni por necesidad ni por nada. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el auténtico profeta del antiguo pacto no habló por su propia cuenta, sino que fue dirigido por el Espíritu Santo, y lo único que hacían era anunciar bajo la dirección del Espíritu Santo a Jesucristo. Bajo ese orden de ideas, la pregunta, que es el título de la enseñanza, es: entonces, ¿cuál es la fuente del poder de la profecía? ¿Tu necesidad? ¿Tu miedo? ¿Tu deseo? ¿Tu anhelo? ¿Tu sueño? ¿Tu visión? No, la fuente del poder de la profecía, ¿sí? Para que lleguemos allí, quiero decirte que la palabra profetizar viene del original griego profeteia. Profeteia. ¿Qué es profeteia? ¿Qué es profetizar? Atentos a esto. Es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Profetizar no es hablar lo que a mí me parece. Profetizar es proclamar la mente y el consejo de Dios. ¿Y dónde está la mente y el consejo de Dios? Aquí, en su escritura interpretada correctamente. Al día de hoy es proclamar su palabra, la palabra escrita, que esta palabra escrita desde Génesis hasta Apocalipsis es la revelación completa, terminada de Dios a los hombres. Aquí de Génesis a Apocalipsis habla de Jesucristo, y esta palabra se cumplió, se cumple y se cumplirá.
La palabra profética de doble referencia es la que ya se cumplió, pero está por cumplirse. Por ejemplo, la palabra profética de la salvación. Él prometió salvarnos. Lo hizo hace 2000 años. Pero si Cristo no ha vuelto por segunda vez, la humanidad que nazca dentro de 100 años será salva si reciben a Jesucristo. Ya se cumplió, pero está por cumplirse. Mis nietos no han nacido, pero en mí ya se cumplió la palabra profética de salvación y está por cumplirse en mis generaciones que no han llegado a este mundo. Esa es la palabra profética de doble referencia, ¿verdad? Entonces, ya no hay más revelación de parte de Dios. Esta es la revelación completa de toda la voluntad de Dios. Hoy en día encontramos hombres que de parte de Dios inventan una cantidad de cosas, escriben nuevos libros. Ahí es donde nacieron los falsos cristos, los creadores de denominaciones y religiones específicas, cuyos fundadores hablaron de parte de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Creciendo en Gracia, José Luis de Jesús Miranda dijo que él era Jesucristo en su segunda venida. Dijo y anunció que él era inmortal. Ya murió. ¿Cómo nace la denominación de los Testigos de Jehová? 1927. John Smith, José Smith, nace porque recibió una palabra profética de que el mundo se iba a acabar tal año, tal día, tal hora. Pasó eso, se murió José Smith y ahí vemos a los Testigos de Jehová impartiendo su doctrina, su atalaya y todo lo que ellos consideran santo, sagrado y divino y sobrenatural para ellos. Entonces, ese es el problema del hombre hasta el día de hoy, que desconocemos la fuente del poder de la profecía. Vamos a ver dos ejemplos que tienen que ver con lo que hablábamos. Que el auténtico profeta no habló por su propia cuenta, sino que lo hizo dirigido por el Espíritu Santo. Habló del antiguo. Y al día de hoy no es lo que nos plazca. No es coger y leer y dejar que la mente que no ha sido renovada me diga esto significa esto, esto significa aquello. Primer ejemplo, Moisés. Moisés fue un gran profeta. Es considerado el profeta más grande del antiguo pacto después de Jesucristo. Moisés fue el profeta a través del cual Dios hizo las señales más grandes en la historia de su pueblo, del pueblo hebreo. ¿Qué hizo Moisés? Ordenó que se abriera el mar rojo. ¿Qué hizo Moisés? Brotó agua de la roca. ¿Qué hizo Moisés? Dentro de las muchas, solo nombro unas poquitas, las plagas. Descendió el maná, cayeron codornices. Pero dejemos algo claro para que aprendamos cuál es la fuente del poder de la profecía. Moisés no lo hizo por capricho. Moisés no lo hizo porque le pareció. Moisés lo hizo porque era la voluntad de Dios. Entonces, profetizar no es decir lo que yo quiero, ni lo que a mí me parece, ni lo que siento, ni lo que vi, ni lo que oí. Es lo que está escrito aquí. Si un hombre con una intimidad específica con Dios, porque así lo dice la palabra, recibe un sueño, recibe una visión de parte de Dios, tiene que estar respaldado por la revelación completa de su palabra. Ya no hay nada nuevo, tanto que Eclesiastés lo dice. Todo lo que se hace hoy ya fue hecho antes, y lo que se vaya a hacer después ya fue hecho. No hay nada nuevo. Pero nosotros pretendemos y presumimos de decir y crear cosas nuevas, algo diferente, algo que no existía. Todo lo que se haga ya se hizo, y esto no lo puede aceptar la ciencia. Esto no lo puede aceptar el cientifismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fe, de lo que no se ve. Gloria a Dios. ¿Cuál es el otro ejemplo que le traigo de profetas del antiguo pacto? Elías.
Elías un día dijo: no lloverá durante 3 años. Y así fue, ¿sí? Pero no fue por capricho de Elías, era la voluntad de Dios. Luego Elías hizo descender fuego en el altar, ¿verdad? Pero no fue porque Elías tuviera un superpoder y dijo: venga fuego. No, él, bajo la dirección y la impartición profética del Padre, habló la mente y el consejo de Dios. Dios quería revelarle a su pueblo, ¿verdad?, la maldad que había en Jezabel y sus 400 falsos profetas. Entonces utilizaba a hombres de Dios para comunicar la mente y el consejo de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la fuente de poder de la palabra profética? La voluntad de Dios. Yo he escuchado personas que dicen: la Biblia dice que ora, que imponga las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y yo fui, oré y no pasó nada y me hizo quedar mal Dios. ¿Por qué? Porque antes de ir a orar para quedar bien nosotros, para que nos digan que tenemos el don, para que digan que es que Dios sí habla a través de nosotros, eso es lo que está sucediendo hoy. ¿Qué personas que no tienen identidad, ni valor, mucho menos carácter, nada de personalidad y de pronto un buen temperamento? Estas personas están buscando aceptación y reconocimiento dentro de los hombres. Y ellos no quieren que los hombres conozcan la voluntad de Dios, sino que los hombres digan: Él es el que habla de parte de Dios. Para que los hombres no vengan a Dios, sino al mismo hombre. Y eso es lo que se conoce hoy como profeta. Por eso mucha gente hace filas en muchos lugares para llevarle la hoja de vida, para llevarle esto, llevarle lo otro, para que reciban su milagro. Siendo que la palabra profética más grande y poderosa que él juró y prometió y ya cumplió, ¿cuál es? Yo te perdono y yo te salvo, y hecho está. El resto es añadidura y tiene que ver más con dones espirituales que con palabra profética, con la mente y el consejo de Dios. Aleluya. ¿Sí? Así hubo muchos personajes bíblicos, hombres que en su llamado profético hablaron la voluntad de Dios y no su parecer. Yo considero que lo primero que el Señor nos da a aquellos que nos llamó a servirle es temor. Y el temor va más allá, no solo tiene que ver con conductas, tiene que ver con el mover ministerial. Y hablo referente a cuando nos llaman a orar a todo lugar, queremos es llegar a impresionar. Lo digo porque lo viví en mi niñez ministerial. Yo recuerdo que a mí me llamaban: pastor, que si usted puede ir a orar por este enfermo. Y yo me metí a ayunar, era para que, Señor, no me vas a hacer quedar mal, que cuando yo vaya tú lo sanes, Señor. Sí, pero yo estaba orando era para que él me hiciera quedar bien, en vez de haberle dicho: Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Y hablo en lo personal. Él poco a poco, después que iba y oraba por los enfermos, yo empecé a ir a orar por los enfermos para que se sanaran, y al rato se morían. Oraba por un enfermo y al otro día se moría. Entonces dije: ay. Entonces como que el don de Dios me dio fue orar por personas que no han partido, y para que el Señor se los lleve, porque esa es la voluntad de Dios. No puede haber nada más poderoso, incluyendo cuando dice: y por tus llagas, por mis llagas recibiréis sanidad. Poder decir uno ante un enfermo terminal, una persona que ya está a punto de morir, que la ciencia dice aquí no hay nada que hacer. Qué lindo poder ir a orar y decirle: Padre, yo oro tu palabra, porque es tu propósito y tu voluntad escrito, es la revelación. Pero Señor, que tu palabra esté de acuerdo al tiempo
propósito tuyo con esta persona y con su familia. Porque queremos es quedar bien con los hombres antes de quedar bien con Dios. Así que la palabra profética es la que va unida, escúchame muy bien, a la voluntad de Dios para ese momento, para esa persona y para esa realidad. ¿Sí? Veamos la palabra profética en el nuevo pacto. Cuidado que esto es delicado. Gabriel Fernando, primera de Corintios 13:8, Reina Valera. Mira lo que dice. En Reina Valera, por favor. El amor nunca deja de ser. Cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice primera de Juan. Dios es amor. Por eso el amor nunca deja de ser, porque Dios nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. ¿Por qué? Porque el amor se hizo hombre. Ya no hay nada que profetizar para esperar qué o qué. La profecía anunciaba la venida de Dios a este mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Ya no hay que profetizar absolutamente nada. Se acabaron y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Aleluya, ¿verdad? Entonces, es clara la posición de la palabra profética más segura frente a la profecía. ¿Qué dice la palabra profética más segura? Viene un momento donde tú ya no necesites que nadie te profetice nada. ¿Por qué? Porque conoces la voluntad de Dios. Tú no tienes que ir a que nadie te prepare ni te forme en algo que el Espíritu Santo te está formando. Lo que pasa es que en ti hay un afán y una necesidad de recibir un reconocimiento, una aceptación y un estatus. Pero la iglesia de Dios, de Jesucristo, no es jerárquica. Jerárquica es la pirámide, unos arriba y otros abajo. No. La iglesia de Jesucristo, el único que estaba arriba y ahora está en nosotros, es Jesucristo, su Espíritu Santo. El resto somos iguales, servidores. Alguno nos dio el don espiritual, el operacional, el ministerial, pero ante Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales. Entonces, tenga cuidado con ese tema de la profecía. ¿Quieres ser formado en la profecía? Hable palabra, grabe palabra, ore palabra, viva la palabra de Dios. Esa es la profecía hecha realidad. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo 9. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero coloquémosla en TLA, ese 9, Gabriel. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Porque está este cuerpo. Por hoy se dice, en esperanza fuiste salvos. Pero dice, cuando ya venga verdaderamente nuestro Señor Jesucristo y nos transforme totalmente, veremos las cosas como son. Entonces, si estando en vida no vamos a ver las cosas como son, ¿para qué buscamos que nos profeticen ver lo que queremos ver, si aún así no vamos a ver lo que sí necesitamos y debemos ver? El que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Mira, bajo ese orden de ideas, encontré una perla de esas que me dan vida, me confortan y me acercan más a la voluntad del Padre. Y está en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, TLA, Gabriel. Mire lo que dice aquí. Primero, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Entonces estaba diciendo que en el pueblo de Israel hubo falsos profetas. Colócamelo en Reina Valera, por favor. Míralo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Antiguo pacto. TLA, Gabriel. TLA. Así también, cuidado, mira esta transición. Carlos, atento, mira. Entre ustedes habrá quienes se crean maestros. Perdón, hago una pregunta. Al nuevo pacto,
la función profética del ministerio la cumple el maestro. Pero también habla falsos maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen serán destruidos por completo. ¿A dónde voy? Antes, el profeta de antes anunciaba algo que tenía que suceder y iba a suceder: la venida de Jesucristo al mundo. El profeta del nuevo pacto es el que nos acompaña a que seamos instruidos en la palabra. ¿Cuándo aparecen esos falsos profetas y maestros? Cuando tú no tienes comunión con la palabra y te meten los dedos a la boca y aceptas como profecía que Dios dijo que nos tenemos que vestir de blanco porque esa es la limpieza y la pureza, siendo que a los fariseos los llamó sepulcros blanqueados. Otros de que tú tienes que traer todo tu dinero, siendo que la ofrenda en el nuevo pacto somos tú y yo. Otros de que hay que subir a un monte, otros de una cantidad de cosas. De esos falsos maestros habla. Entonces, los 5 ministerios cumplen una función de acompañar a la iglesia, y lo dice allí en Efesios, para que ella crezca en el conocimiento de Dios y llegue a la fe, a la medida, a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe? Solo hay una palabra profética. ¿Cuál? Él lo dijo y Él lo cumplió. Somos salvos porque nos perdonó sin merecerlo, justificándonos, redimiéndonos y dándonos su salvación. Ese es el mensaje de la salvación. Ese es el evangelio en el que debemos creer, ¿verdad? Entonces, así como en el pueblo de Dios, antiguo pacto, hubo falsos profetas, tal parece que la función profética del nuevo pacto la cumple el maestro y anuncia que también habrá falsos maestros. Bajo ese orden de ideas terminemos con algo. Entonces, ¿cuál es la función y el propósito de la profecía en el nuevo pacto? ¿Quiere verlo? Primera de Corintios 14:3. Esa es la función y propósito de la profecía en el nuevo pacto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Y esto lo confundieron diciéndole: no se preocupe que Dios le va a pagar todas las deudas. Y entonces se consuela a la gente porque va a pagar todas las... No. La palabra profética del día de hoy es la poderosa cuando usted se sumerge aquí y lee, memoriza, ora palabra, medita palabra, y sin que se escuche palabra ni se oiga voz alguna, usted sabe que Dios lo está edificando, exhortando, consolando. En este momento te estoy edificando proféticamente. Te estoy diciendo: no te dejes engañar. No aceptes de parte de Dios todo el que te dice que viene de parte de Dios. Te estoy exhortando, animando. ¿A qué? A que venga aquí para que su realidad sea como Dios determinó que sea. Y le estoy consolando, diciéndole: oye, hay esperanza. ¿Cuál? De la mano de Dios. ¿Sí? Así que bajo ese orden de ideas cerramos esta noche diciendo: lo que ha pasado es que se confundió la palabra profética con los dones del Espíritu Santo. Vamos a leerlos para terminar, Gabriel. Primera de Corintios 12, 8 y al 10. Porque a este es dada palabra de sabiduría, es un don. A otro palabra de ciencia, es un don. Según el mismo Espíritu, dones del Espíritu. 9. A otro fe, la fe es un don para que se convierta en fruto por el mismo Espíritu. Y a otro don de sanidades, dones por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, en los primeros, sabiduría, consejo y ciencia es cuando Dios revela
lo secreto y oculto de alguien a sus siervos. Y se da. Pero eso no quiere decir que tú seas profeta, ni tiene que ver con la palabra profética. La palabra profética es el consejo completo de la escritura, de Génesis a Apocalipsis. Y a Él le plació reunirlo todo en uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y si tú has recibido por gracia el nacimiento nuevo, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, en el proceso que te lleva a tu paso, a la medida que tú puedes avanzar, el Espíritu Santo nos va revelando quién es el Padre, quién es el Hijo, para que sepamos quiénes somos nosotros. Y aquí fue donde todos nos metimos en el proceso de este, de aquel. Pero usted, ¿por qué no cambia? Pero usted, ¿cuánto tiempo? Pero usted, ¿cuánto lo otro? Es aquí donde debe existir el respeto en el proceso del otro, ¿verdad? Entonces, si en verdad te crees, si somos profetas del nuevo pacto como hijos de Dios, esta palabra que Dios nos dio debe edificar, consolar y alentar a los creyentes. Dentro de ese edificar y consolar y alentar, pues viene la exhortación, la animación, la confrontación, que Dios lo hace con amor. Así que te invito a que te sumerjas en esa dimensión de la fuente del poder de la profecía. Métete con la palabra, graba palabra, ora palabra. Cuando digo graba es aprende de memoria la palabra de Dios. Léete ese salmo y ese proverbio diario. Hay sabiduría en los salmos, en los proverbios. Hay sabiduría en Eclesiastés. Hay sabiduría en Job. Hay sabiduría en Cantar de los Cantares. Y si nosotros tenemos como hábito, como estilo de vida, leer a diario mi proverbio, mi salmo, mi capítulo del Antiguo, del Nuevo, pues el Espíritu Santo poco a poco nos va revelando la verdad que nos hizo libres, con el valor agregado que mientras esa verdad es revelada, Dios permitirá aflicción, prueba, tribulación y todo aquello que conlleva el caminar, el sendero que nos revela la verdad y nos concede la verdadera vida. Te animo, te motivo. Yo te hago una pregunta. No sé qué estés viviendo ni qué estés enfrentando, pero sin Dios nada podemos hacer. No te apartes de Él. Yo no te estoy diciendo que cambies, que dejes de hacer, que dejes de esto. No. No te hablo de conductas, te hablo de fe. No te estoy diciendo que Dios, para amarte, perdonarte y aceptarte, te ordena que tú primero tengas que hacer algo. No, tú no tienes que hacer nada. Simplemente abre tu corazón. Ahí donde estás, abre tu corazón. Y así hayas hecho oraciones de fe en todos los altares y con todos los hombres. No lo hagas en este momento si quieres. Hazlo en el momento que el Espíritu te lo conceda. Y dile con sinceridad: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero tener una amistad contigo. Yo quiero tener una relación personal verdadera contigo. Yo quiero conocer la verdad que eres tú, porque esa verdad es la que me hace libre. Yo quiero recorrer tu camino, porque yo quiero recibir la verdadera vida. No es despreciar a los hombres, pero no permitas que ningún hombre venga a hablarte de parte de Dios lo que Dios quiere hablarte a ti, cara a cara. Ten paciencia. Te hablo a ti que me estás viendo en este momento. Ten paciencia. Reposa. Morir, todos vamos a morir un día. Si no muero hoy, moriré mañana, o si no, moriré algún día, pero nadie es eterno. Entonces,
como que lo peor que nos puede suceder no es morir. Lo peor que nos puede suceder es vivir sin conocer la voluntad de Dios, creyendo que estamos con Él. Así que vamos, levántate y mira que ya no se trata de que le digas, Dios, dame otra oportunidad. Dios ya te la dio. Eres tú quien debes darte otra oportunidad. Pero ya no hagas lo que la gente dice que debes hacer. Ven acá, ¿sí? Mira, léete Mateo 5, 6 y 7, Evangelio del Reino. Ahí está plasmada la profecía más poderosa de todas, toda la Biblia. Pero tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? No te acuestes sin leer Mateo 5, 6 y 7. Léelo seguido. Ese libro de Eclesiastés, ese libro de Job. Es que esto es vida, riqueza, poder. Esta es la fuente verdadera de la profecía. Y deja el afán. No permitas que nadie te engañe. Porque esas personas están convencidas de lo que hacen. El problema es que tú no estás convencido de quién eres, a quién perteneces y cuánto vales. Identidad, valor y carácter, lo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, vamos a terminar orando la palabra de Dios en esta noche. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. No merecemos, Señor, el gran privilegio de que hayas sembrado tu palabra en nosotros. Ayúdanos a regarla. Ayúdanos a abonarla. Ayúdanos a aprender a esperar. Pero ante todo, ayúdanos a creer y confiar que a tu hora y a tu tiempo, la semilla de tu palabra sembrada en nosotros por tu gracia dará fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre, porque es la palabra profética más segura que ha existido, existe y existirá. Por eso te decimos, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Tú eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que sigamos teniendo un término de semana en la presencia de Dios, llenos de la paz de Jesucristo. Bendiciones, buena noche, hasta pronto. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales
para más contenido como este. Y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.